ejercicio 5 de la guía de cinemática, tenemos un gráfico y un enunciado que dice que un vehículo se desplaza por un camino recto, como se indica en la representación de velocidad en función del tiempo en la figura. Nos pregunta la distancia recorrida entre 0 y 3 y la aceleración media entre 0 y 3. Así que lo que voy a hacer es ir analizando los datos que vamos teniendo y vamos a ir viendo cómo se resuelve. Este ejercicio tiene gráficos de velocidad, así que tenemos que tener cuidado de no confundir y decir cosas más para adelante y después para atrás, cuestiones por el estilo. Recuerden que el sentido del movimiento va a estar determinado por el signo de la velocidad y no por cómo sea la forma, digamos, si la recta va para arriba o para abajo. ¿Sí? Eso va a tener que ver con la aceleración exclusivamente. Entonces, claramente acá lo que vemos, recuerden el video, uno de los videos anteriores, yo les decía, tenemos que ver cuando tengamos gráficos, separar el gráfico en todas las rectas que nosotros veamos. Si la recta se corta o cambia la pendiente o cambia el gráfico, ya es otro movimiento por separado. Entonces, yo acá voy a separar esto y tenemos dos fases o dos movimientos. Un primer movimiento de 0 a 2 segundos, un movimiento de 2 a 4 segundos, ¿sí? Ellos nos piden específicamente datos sobre el segundo, así que el segundo 3 que estaría en el medio, en realidad vamos a tener que analizarlo con la segunda parte, pero teniendo en cuenta la primera también. En la primera parte que nos preguntan la distancia recorrida, lo que podemos hacer es, bueno, hay dos, cuando tenemos pico de velocidad en función del tiempo, podemos hacerlo con el área del eje. Y ahora vemos por qué. La cuestión es la siguiente. ¿Qué pasa? Fíjense, vamos a analizar primero cómo calcularíamos el desplazamiento sin el gráfico, sino simplemente con los valores que tenemos de datos. Y luego vamos a ver que la fórmula que vamos a aplicar coincide con la fórmula del área, de la figura que quede bajo esta curva. Entonces, primero vamos a verlo analíticamente. Tenemos una velocidad que va cambiando, empieza detenido porque parte de 0 en el segundo 0, y fíjense que la velocidad va aumentando hasta llegar a un valor de 10 metros sobre segundos. Entonces tenemos una velocidad inicial de 0 metros sobre segundos, en un tiempo inicial que empezamos a contar de 0 segundos, parte desde el origen, y luego terminamos con una velocidad de 10 metros sobre segundos al cabo de 2 segundos, ¿sí? Con esto podríamos calcular la aceleración, planteando que es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo, ¿sí? Delta V lo tomamos como la velocidad final, 10 metros sobre segundos, menos la inicial, dividido el tiempo que se tomó en hacer eso, lo cual nos da una aceleración de 5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Para qué calculo la aceleración? Porque ahora para calcular el desplazamiento lo que voy a aplicar es la ecuación horaria, que la voy a describir acá. Y pero ustedes me pueden decir, pero ahí tenés posición, no tenés desplazamiento, no es lo mismo. No, no es lo mismo, estamos de acuerdo. Pero lo que voy a hacer es lo mismo que hice en uno de los videos anteriores, sacar el desplazamiento pasando, restando la posición inicial, de modo que me quede posición final menos posición inicial, que corresponde a justamente el delta x, ¿sí? Entonces, ahora sí, yo quiero calcular el desplazamiento en el segundo 2, porque luego voy a sumarle lo que recorre después. Tengamos en cuenta eso de que como son distintas las rectas, es distinto el movimiento, y yo tengo que, para ver lo que se desplazó en total, hacer el desplazamiento en una parte más el desplazamiento en otra parte. Si no es continua la recta, lo hago por separado la cantidad de veces que haga falta, ¿sí? Entonces, este voy a poner de 0 a 2 el desplazamiento y tendríamos la velocidad inicial, parte de 0, ahí está, parte de 0, más un medio de la aceleración que calculamos recién, 5 metros sobre segundos al cuadrado, por el intervalo de tiempo, 2 segundos al cuadrado, ¿sí? Acá hacemos la cuenta y nos quedan
10 metros el primer desplazamiento. Fíjense que la cuenta que estamos haciendo básicamente nos quedó 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, la aceleración, nosotros habíamos dicho que era delta V sobre delta T. Es decir, que la cuenta que estamos haciendo es 1/2 por delta V sobre delta T por delta T al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer acá? Cancelar el tiempo con la potencia y nos queda que hicimos en realidad esta cuenta. Bien, y esa cuenta en nuestro gráfico, delta V sería la variación que hubo de velocidad es la altura y el delta T es el tiempo. O sea, tendríamos la base. Estamos haciendo base por altura sobre 2, que es el área del triángulo, que es de hecho el triángulo que tenemos acá. Por eso yo les decía que el desplazamiento lo podemos sacar o bien con la ecuación esta o bien con el área y es exactamente la misma cuenta la que terminamos haciendo, ¿sí? ¿Qué pasa en el segundo de 2 a 3? Ya ahí cambia la cosa porque la figura es un poco más compleja, que es un trapecio o algo así. Trapecio rectángulo creo que es. Y creo que no sé qué tanto se acuerdan la fórmula del área esa, yo no me la acuerdo. Así que lo que voy a hacer es hacerlo analíticamente. Bien, de la misma manera. Ahora, tendría que calcular la aceleración, pero tengamos algo a favor y es la simetría del gráfico. Es decir, fíjense que esta recta y esta recta hacen exactamente lo mismo, pero en forma inversa. Una sube de 0 a 10 en 2 segundos y la otra baja de 10 a 0 en 2 segundos también. Por lo tanto, la aceleración va a ser exactamente la misma, va a tener 5 metros sobre segundos al cuadrado, pero con signo negativo, signo opuesto, ¿sí? Y entonces yo voy a calcular el segundo desplazamiento, el que hace del 2 al segundo 3, colocando primero la posición inicial en el segundo, la posición inicial de este movimiento, ¿sí? Que yo voy a tomarla como 0 porque voy a calcular los desplazamientos independientemente. Si yo pusiera, sabiendo que va hacia adelante todo el tiempo, y pusiera que llega al metro 10 y de ahí continúa, directamente yo acá calcularía la posición a la que llega en el segundo 4, en el segundo 3, perdón, y ya sabría que ese es el desplazamiento total. Pero en este caso, porque la velocidad nunca cambia de signo ni nada por el estilo. Sí, sin embargo, si nos piden un desplazamiento y la velocidad cambia de signo en algún momento, ahí sí es importante tener cuidado con el SX inicial y por eso yo trabajo con directamente el desplazamiento. Entonces acá tendríamos la velocidad inicial, o sea, la velocidad en el segundo 2, porque este movimiento lo empezamos a contar desde el segundo 2, 10 metros sobre segundos por el delta T, y acá lo voy a aclarar que es, llego al segundo 3, pero este movimiento empieza en el segundo 2, ¿sí? Más 1/2 por menos 5 metros sobre segundo al cuadrado por 3 menos 2 segundos a la 2. Bien, entonces acá tenemos 10 metros menos, por este menos de acá, 2,5 metros, lo cual nos da un total de 7,5 metros el desplazamiento que hace de 2 hacia 3. Bien, ¿qué pasa? Entonces, el desplazamiento total va a ser la suma de los 10 metros más los 7,5 que es el inicial y luego en la segunda parte, 17,5 metros. Bien, cuando nos piden la aceleración media tenemos que tener cuidado por lo siguiente. La aceleración media por definición es delta V sobre delta T. No es 5 o menos 5, no es el promedio, perdón, 5 más menos 5, sino que divido 2, sino que es, en realidad tengo que calcular cuál es la velocidad al principio, o sea, la velocidad en 0, segundos 0 segundos, la velocidad en el segundo 3, que sería final menos inicial, dividido los 3 segundos que tarda este movimiento, ¿sí? Yo la velocidad en 3 no la sé, entonces para eso lo que voy a usar es que la velocidad inicial de este movimiento de vuelta, estoy enfocándome en el movimiento de 2 a 4, es de 10 metros sobre segundos
La aceleración es de menos 5 metros sobre segundos al cuadrado y el intervalo de tiempo es 1 segundo, 3 menos 2. Esta ecuación es la de aceleración despejada, ¿sí? Pero usando la aceleración propiamente corresponde. Esa es la velocidad en el segundo 3. Cuando yo quiero sacar la aceleración en media, lo que tenemos que hacer es agarrar y calcular de la siguiente forma. Tenemos 5 metros sobre segundos menos 0 metros sobre segundos dividido 3 segundos. Porque tengan cuidado que no es el promedio, lo mismo que para la velocidad media, no es el promedio de velocidades, sino que es final menos inicial sin considerar ningún cambio en el medio. Bien, y ahí tenemos la aceleración media. De 0 a 3, obviamente, si fuéramos de 0 a 4 sería 0 directamente porque salió en 0 y llegó a 0 con la velocidad, no llegó, salió con velocidad 0 y llegó con velocidad 0, eso me refería.